buenas para todos. En esta oportunidad vamos a conocer sobre lo que es el derecho tributario. En esta oportunidad entonces vamos a ver cuáles son los elementos esenciales del poder tributario. Pero antes de eso vamos a mirar o a conocer más qué es el poder tributario. Entonces decimos que hace referencia a la capacidad que tiene el Estado para cargar o exigir contribuciones o prestaciones, como por ejemplo son los impuestos. ¿A quienes? A todas las personas sobre los bienes de una manera o forma obligatoria, siempre respetando y con apego a las competencias dadas por la Constitución y sobre todo amparadas por las leyes. Nunca pueden haber impuestos que no estén reglamentados por la ley. Ya entrando en materia, entonces vamos a ver cuáles son los 5 elementos esenciales. Entonces el primero es el sujeto activo. Entonces decimos que es quien o aquello que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, exigiendo el pago a los contribuyentes, y además es quien tiene la titularidad para administrar los recursos recaudados. En el caso de nuestro país, de Colombia, el sujeto activo sería el Estado colombiano. En contraparte, el sujeto pasivo son todas aquellas personas, bien sean naturales o jurídicas, que están obligadas a pagar los tributos a favor del sujeto activo, o sea, del Estado. El sujeto pasivo se ve siempre obligado también al cumplimiento de las obligaciones formales y accesorias que hayan sido previamente definidas por el derecho tributario. En tercer lugar tenemos el hecho grabado o el hecho generador. Esto nos hace referencia a la conducta humana, la cual entra en lo descrito por la ley y da nacimiento a la obligación de pagar un tributo. Las normas que califiquen una actividad como gravable deben ser realizadas de manera general, abstracta e impersonal, con destino a toda la población del territorio colombiano y con condiciones claras según sea el caso. En el cuarto lugar tenemos la base gravable. Decimos que es el valor sobre el cual se aplica la tarifa de un impuesto. Y por último, la quinta es la tarifa. Este es el porcentaje establecido en la ley y que debe ser aplicado a la base gravable para determinar la cuantía del tributo. Ahora vamos a ver un poco sobre la vigencia de las normas fiscales en el tiempo. Entonces, ¿cuándo inician estas? Estas empiezan a regir a partir del momento de su promulgación por la entidad u órgano que lo expida, o cuando la autoridad encargada de su expedición lo indique. Los efectos. Entonces, por regla general, las normas rigen o tienen efectos hacia el futuro a partir del momento de su promulgación. En materia de derecho tributario, la Constitución Política ha regulado el tema en su artículo 363, prohibiendo la aplicación retroactiva de las normas en materia tributaria. Por esta razón, todas las disposiciones que creen, extingan o modifiquen un tributo se aplicarán solo hacia el futuro. Ahora bien, tenemos el caso de lo que llamamos los impuestos, que por su naturaleza se clasifican como impuestos de periodo, los cuales son aquellos que no se consolidan en un único momento, sino que requieren que transcurra un lapso de tiempo. Entonces, la norma solo tiene vigencia para el periodo fiscal siguiente. La pérdida de vigencia. Esta depende de varios factores, entre los cuales se encuentra la forma en la que fue redactada la norma. Puede tener un término fijo establecido en su creación. En caso contrario, será susceptible a
a las figuras de derogación, declararla inconstitucional o inexequible o al ser declarada nula. Los principios del derecho fiscal son los siguientes. El primero es la equidad. Todos los principios que vamos a ver a continuación, incluido el de la equidad, están consagrados en la Constitución Política en su artículo 363, el cual señala que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Pues bien, este principio de la equidad se subdivide en dos manifestaciones. La primera, la equidad horizontal, que es dar trato igual a los iguales, y la equidad vertical, que es dar trato desigual a los desiguales. La vigencia de este principio tiene como finalidad evitar discriminaciones injustificadas. La eficiencia. Este principio tiene una doble perspectiva en la administración. Implica que se debe obtener el mayor recaudo posible con el menor desgaste administrativo, y desde la perspectiva del contribuyente implica el derecho a cumplir con sus obligaciones fiscales de manera sencilla, sin crear procedimientos innecesarios o engorrosos que dificulten el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La progresividad, pues, este principio implica que en la medida en que se tienen mayores ingresos o mayor patrimonio, se debe contribuir al Estado en una mayor proporción al financiamiento de los gastos de este. Aunque existen algunos impuestos que por su propia estructura no permiten una configuración progresiva, por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil es un impuesto con tarifa única. La reserva de ley. Este principio está sustentado en la idea de que el único legitimado para establecer impuestos es el pueblo. Pero en una democracia el pueblo no actúa por sí solo, sino que lo hace a través de unos representantes que son elegidos por voto popular para representar cada uno de los ciudadanos. Este principio en materia tributaria implica que la creación de los tributos es un asunto que corresponde exclusivamente al legislador. La seguridad jurídica. Este hace referencia a la confianza por parte de los ciudadanos de que no habrá cambios intempestivos o abruptos de las políticas y leyes del Estado, que todos los cambios serán producto de un ejercicio político y económico llevado a cabo de manera estratégica y responsable por parte de las autoridades y la estructura estatal. La generalidad. Este principio exige que todas las personas, bien sean naturales o jurídicas, realicen un hecho generador del tributo, resulten obligadas a su pago sin que puedan existir diferenciaciones por nacionalidad, ocupación, cargo, clase social, religión o cualquier otra diferencia. La no confiscatoriedad. Este nos enseña es que los tributos no pueden resultar tan altos o gravosos que atenten contra la propiedad privada. Un impuesto que absorbe un porcentaje exagerado de los ingresos de los ciudadanos es un impuesto confiscatorio. Bueno, muy bien, ahora vamos a seguir con las clases de tributos. Dentro del ordenamiento constitucional y jurídico colombiano no se da una definición de tributo y en muchas ocasiones se confunde con contribución, aunque se ha dado a entender que los tributos son la especie y las tasas, contribuciones e impuestos son géneros. La Corte ha señalado cuáles son las características esenciales de los tributos. El primero es que tiene una naturaleza monetaria. La obligación tributaria siempre consistirá en pagar una suma de dinero. La ley no admite el pago con algo distinto al dinero debido a que estas sumas deben ingresar al presupuesto general para destinarse a solventar los gastos del Estado, lo cual no podría lograrse si cada ciudadano tuviera la libertad de pagar el impuesto con bienes, trabajo o de cualquier otra manera. El segundo es que tienen vocación legal. Esto significa que todos los tributos deben estar creados en una ley de la República. A este punto ya habíamos hecho referencia cuando hablamos del principio de reserva de ley.
Tercero, se deben tener en cuenta la capacidad económica del obligado al pago. Este es un aspecto muy fundamental, pues en el marco de un Estado social de derecho no sería admisible de ninguna manera imponer tributos a situaciones que no reflejan capacidad económica del sujeto pasivo, como en varias actuaciones se ha podido evidenciar en el pago de los impuestos prediales en las diferentes ciudades del país. Debe estar destinado a financiar los gastos e inversiones del Estado. De acuerdo con lo que señala la Constitución Política, el deber que tienen los ciudadanos de tributar se exige únicamente para obtener recursos que se destinen a la financiación de los gastos e inversiones del Estado. También se cobra indiscriminadamente a todo ciudadano, no a un grupo social, profesional o económico determinado. No se guarda relación directa e inmediata con un beneficio derivado por el contribuyente. Una vez pagado, el Estado dispone del impuesto de acuerdo con criterios y prioridades distintos del contribuyente. El pago no es opcional, sino discrecional, pues puede forzosamente, mediante la jurisdicción coactiva, exigirlo. Y por último, no se destinan a un servicio público específico, sino a las arcas generales para atender todos los servicios necesarios. Los diferentes tipos de contribuciones. En primer lugar tenemos las tasas, la cual es una categoría tributaria que tiene las siguientes características. Esta se paga para sufragar el costo de la prestación de un servicio que no ha sido objeto de solicitud voluntaria por parte del obligado y cuya prestación no sea susceptible de desarrollarse por el sector privado. Con el cobro de la tasa se pretende recuperar el costo que implica la prestación del servicio. El hecho generador, es decir, las circunstancias que hace que nazca la obligación de pagar, es la efectiva prestación del servicio. No necesariamente se requiere que cause un beneficio para el contribuyente. No se cobra a la generalidad de la población, sino solo a aquellos que hacen uso del servicio. Tiene una destinación específica: sufragar el costo en el que se incurre para prestar un servicio. Las contribuciones tienen las siguientes características. Son tributos que se pagan para sufragar una obra pública. El hecho generador, es decir, las circunstancias que hace que nazca la obligación de pagar, es que el sujeto pasivo obtenga un beneficio o incremento en el valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas. No se cobra a la generalidad de las personas, sino solo aquellas que se benefician de la obra pública, y tiene una destinación específica: sufragar el valor de la obra. Los impuestos. Esta es la categoría más importante de todos los tributos y sus características son: su pago se exige por virtud de la ley y no por la existencia de una obra pública o la prestación del servicio. Son obligados a su pago todas las personas que la ley determine y no un grupo determinado. Por expreso mandato de la Constitución no pueden tener destinación específica y deben ser creados por la ley, pero pueden ser desarrollados mediante ordenanzas o acuerdos. Los elementos de la obligación tributaria. Entonces, como hemos visto hasta el momento, todo tributo, sea un impuesto, una tasa o una contribución, debe tener 5 elementos estructurales, los cuales deben estar señalados de manera expresa en la ley, la ordenanza o el acuerdo. El hecho generador es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y diferenciarlo de los demás. Consiste en tomar un hecho de la realidad que resulte indicativo de la capacidad económica y establecerlo como supuesto para el nacimiento de una obligación tributaria. Este contiene 4 aspectos. El primero es el aspecto o elemento material. Es el propio hecho o acontecimiento de la realidad económica que demuestra capacidad económica y por lo tanto es elegido por el legislador
El segundo es el aspecto o elemento espacial. Este determina la relación entre el hecho generador y un territorio. Básicamente nos sirve para establecer dónde se realiza el hecho grabado y determinar la competencia para regularlo, pues puede tener un alcance nacional, departamental o municipal. El tercero es el aspecto temporal. Se refiere a la delimitación del hecho generador en el tiempo. Es determinante para establecer el momento del nacimiento del hecho generador y el momento de su exigibilidad, que son dos cosas totalmente distintas. Y el cuarto es el aspecto cuantitativo. Es el aspecto que nos permite cuantificar o valorar los bienes, ingresos o patrimonios que hacen parte del hecho generador, pues esto es indispensable para determinar el monto a pagar por el impuesto. Muy bien, ahora vamos a seguir con el sujeto activo. Es aquel que, de conformidad con la ley de creación del tributo, tiene la potestad para determinar los aspectos esenciales del tributo no definido por la ley, para beneficiarse con los ingresos obtenidos por el recaudo tributo y para gestionar todo lo relativo al recaudo y administración. Dependiendo de la clase de tributo de que se trate, podemos determinar cuál es el sujeto activo. Entonces tenemos tributos de carácter nacional, en el cual el sujeto activo es la nación, y tributos de carácter municipal, departamental o distrital, en el cual el sujeto activo es el municipio, departamento o distrito, encabeza la Secretaría de Hacienda del respectivo municipio, departamento o distrito. En relación con el sujeto activo es importante indicar que tiene potestades de fiscalización y coerción. Las potestades de fiscalización implican la posibilidad de verificar la información contenida en las declaraciones privadas y de investigar a las personas que no declaran. Las potestades de coerción son las facultades que le permiten a la administración adelantar los procesos de cobro coactivo para obtener el pago de la obligación tributaria. El sujeto pasivo son todos aquellos que por una u otra razón estipulada en la ley se ven obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias. En primer lugar tenemos al contribuyente, que es aquel que resulta obligado al pago del tributo por realizar el hecho generador. Es quien realiza el hecho generador, responde por una deuda propia, pues su conducta es la que ha generado el surgimiento de una obligación tributaria. En varias ocasiones la ley no determina quién es el sujeto pasivo, pero permite su identificación a través del elemento material. El sustituto. Los sustitutos son aquellos que deben responder por el pago de una obligación tributaria ya nacida por una deuda que no le pertenece a él porque él no la ha realizado el hecho generador. En tercer lugar tenemos al responsable. Es el sujeto pasivo que realiza un supuesto de hecho diferente al hecho generador que trae como consecuencia la obligación de responder por el pago del tributo junto o al lado del contribuyente. En este caso, el responsable responde por una deuda tributaria del contribuyente ya nacida, vencida y no atendida. El estatuto tributario establece varios casos de responsabilidad. Algunos ejemplos son los herederos y los legatarios por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, las sociedades subordinadas en relación con la matriz domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país, y los terceros que se comprometen a cancelar obligaciones de un deudor. En cuarto lugar tenemos el agente retenedor. Es aquel sujeto pasivo que responde por una obligación que le es propia, que se deriva de un supuesto de hecho diferente al hecho generador y que lo obliga a colaborarle a la administración en el recaudo de la obligación tributaria. La retención no es un tributo, no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo de los impuestos que se da para simplificar la labor de la administración. Generalmente la retención es un pago anticipado, es decir, que la persona que soporta la retención al momento de liquidar su impuesto descuenta todas las sumas que le han retenido. La base gravable. La base gravable es la expresión del hecho generador en términos monetarios.
es la suma a la cual se le aplica la tarifa para obtener el valor del impuesto a cargo. Existen tres métodos para determinar el aspecto cuantitativo de la base gravable. El primero es el método directo, que implica una verificación exacta de todas las situaciones que han rodeado el nacimiento del hecho generador. Este método busca tener en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo. El segundo es el método indirecto, el cual se aplica cuando no es posible conocer todos los datos del contribuyente, entonces se hace necesario acudir a otros medios. Y el tercero es el método objetivo. La ley introduce mecanismos de medición que no tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente, sino unos parámetros objetivos establecidos para facilitar la recaudación y el control de los tributos. La tarifa es el monto por el cual multiplicamos la base gravable para obtener el impuesto a cargo. Las tarifas pueden ser de tres clases. La primera es la progresiva, que aumenta la tarifa a medida que aumenta la base gravable. La segunda es la regresiva, que aumenta la tarifa a medida que la capacidad económica es menor. Y por último, la proporcional, que implica que todos pagan la misma tarifa sin importar la base. Son ejemplos de este tipo de tarifas la renta para personas jurídicas y el 4 por 1. Los procedimientos administrativos. Su ámbito de aplicación se restringe a los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. En virtud de lo suscrito en el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico. Quien acuda ante la jurisdicción del contencioso administrativo en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas. Los principios: el primero es el del debido proceso, el segundo es el de la igualdad, el tercero el de la imparcialidad, el cuarto el de la buena fe, el quinto el de la moralidad, el sexto es en virtud del principio de participación, el séptimo es el de responsabilidad, el octavo de transparencia, noveno de publicidad, el décimo el principio de coordinación, el onceavo el de eficacia, el doceavo el de economía y el treceavo el de celeridad. Las formas de iniciar las actuaciones administrativas son las siguientes. En primer lugar tenemos por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general. En segundo lugar, por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular. En tercer lugar, por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. Y en cuarto lugar, por las autoridades oficiosamente. Los recursos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos. Primero, reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. En segundo lugar, la apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas, ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables a aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. En tercer lugar tenemos la queja, que es cuando se rehace el de la apelación. El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. Los recursos deberán reunir además los siguientes requisitos: interponerse dentro del plazo legal por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer
indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Los medios de control son mecanismos que permiten al administrado poner en conocimiento del juez la discusión de la legalidad de los actos de la administración, entre los cuales tenemos la primera, que es la nulidad por inconstitución, la segunda, que es el control inmediato de la legalidad, y la tercera, que es la simple nulidad. Y por último, la nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora, llegado a este punto, vamos a ver lo que son los procedimientos tributarios. Entonces tenemos el primero, que es el requerimiento especial, el cual es el acto administrativo resultante de los hallazgos de una auditoría tributaria. El emplazamiento para corregir es cuando la administración de impuestos tenga indicios sobre la inexactitud de la declaración del contribuyente responsable o agente retenedor, podrá enviarle un emplazamiento para corregir con el fin